cuando sale. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos en Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Y bueno, me sorprendieron, no pensaba que iba a salir tan rápido, tan rápido al aire. Así estaba pensando en qué programa estoy, o sea, pero estamos en Diálogo Abierto. Y acá estoy con Denar y Angelo, nuevamente compartiendo la mesa, como todos los miércoles. Y no solamente compartiendo la mesa con ellos, sino que compartiendo la mesa con ustedes también, porque consideramos que a pesar de que no nos podemos comunicar directamente, sentimos parte de este peregrinaje, ustedes también, y de este crecimiento que estamos realizando a través del estudio de la palabra. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Estamos listos para comenzar? Sí, pero antes de comenzar, Dale. yo quiero Okay. dar un aviso. Este libro, Vivir con Dios, es una guía de estudios bíblicos. Que salió hace muy poco, que escribiste tú y que habíamos estado comentando hace un tiempo. A muchos de ustedes habían preguntado cuándo el pastor va a poder hacer esa guía de estudios bíblicos, que es una guía diferente, porque las dos personas aprenden mientras se está compartiendo. Entonces, allá salió, se llama Vivir con Dios, guía de estudios bíblicos, solamente disponible en Amazon, ¿cierto? Por ahora, y estamos trabajando ver la posibilidad que en otros países también haya distribución donde Amazon no alcanza, y estamos en esas tratativas. Pero por ahora... Por ahora Amazon, y como decía Denar, es una guía interactiva. Esa es la diferencia, es interactiva, o sea, genera diálogo entre las dos personas que están leyendo esta guía. No es que hay un maestro y una persona que aprende, un estudiante, sino que son dos estudiantes que leen este material y los dos crecen, ¿no? Buenísimo. Así que por Amazon, por ahora, disponible Vivir con Dios, guía de estudio bíblico para Pastor Joel Barrio. Yo lo estoy ya echando una ojeada, está súper bueno. Ya yo lo he usado y está, bueno, ese necesariamente no, pero he usado varios de los que están ahí, están muy buenos. Muy buenos. Así muy que bien. bueno, ya, empezamos. Dale. Entonces, ¿oramos? ¿Sí? Dale, ¿quién ora? Dale, ora, Ya, dale. listo. Señor, te damos gracias por este día y este estudio que queremos hacer hoy día, seguir con el libro de Hechos, ver las grandes cosas que tú has hecho siempre por tu pueblo, por tu iglesia, y poder aprender acerca de tu amor hacia nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos entrando al tercer capítulo del libro de los Hechos, que nosotros dijimos en un principio que este libro podría llamarse Libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y para mí lo que vamos a estudiar hoy es el evento catalizador del libro de los Hechos. O sea, desde este momento, de lo que vamos a analizar hoy para adelante, cambia todo. O sea, ¿por qué? Porque hasta este momento el movimiento cristiano, este movimiento de los discípulos, de los apóstoles, estaba surgiendo dentro de la iglesia. La gente estaba con asombro, la gente veía esto diciendo, wow, algo lindo está sucediendo. Había ciertos resquemores también de parte de los dirigentes porque sabían que esto era algo que no lo entendían bien, porque hace poco habían mandado matar al líder de este movimiento y ahora esta gente dice que ha resucitado, y es más, mucha gente dice que lo ha visto y actúan con la seguridad de que realmente esta persona estuvo entre ellos. No solamente están los testigos apostólicos, si podríamos decir así, sino que están los testigos gentiles romanos, o sea, de soldados que andaban diciendo por allí que ellos realmente habían visto resucitar a esta persona. Entonces hay toda una tensión que no sabían, como bien lo dice otro versículo, no sabían en qué iba a parar todo esto. Entonces ahora ocurre algo que va a estar descrito en lo que vamos a leer, que es el evento que muestra de qué lado está un sector del judaísmo y de qué lado está este nuevo sector del judaísmo que sigue a Cristo. Quiero volver a repetir algo que vamos a hacer énfasis en esto. El judaísmo hasta este momento todavía consideraba al cristianismo como una secta interna. Así como los fariseos, como los saduceos. Bueno, el cristianismo era una nueva orden, si podríamos decir, que estaba surgiendo, que no era exclusivista como los fariseos y los saduceos, sino que era una nueva orden, que así hace lo de Jesús siempre es así, que empieza a traer gente farisea, que empieza a traer gente saducea. De las otras sectas. De las otras sectas, e incluso del pueblo común, mucha más gente. Porque ahora el pueblo común comienza a entender lo que nunca había entendido. Comienza a articular a Dios en su vida cuando antes siempre parecía que los saduceos y los fariseos lo hacían tan difícil
Y ahora Jesús lo hace tan sencillo, los apóstoles lo hacen tan sencillo, que se produce todo una revolución, si podríamos decir, interna. Pero ahora comienza, con este hecho que vamos a ver, comienza la definición. Y de aquí parte todo el libro de Hechos, después de este acontecimiento. Vamos a ver entonces capítulo 3, versículos 1 al 10. Vamos a leerlo todo. Ya, parto yo. Dale. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Sigo yo. Sí. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Muy bien, vamos a lo primero. Dice Pedro y Juan, vamos al versículo 1, dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. La hora novena era las 3 de la tarde. Y entonces dice, era la hora de la oración, subían al templo. Acá hay algo interesante. Los apóstoles seguían yendo al templo y seguían yendo todos los días al templo. Sin embargo, la religión de los apóstoles no estaba centrada en el templo. Y este nuevo movimiento había cambiado. La religión generalmente de toda la gente, de los fariseos, de los saduceos, estaba centrada en el templo. La religión del movimiento cristiano, del movimiento apostólico, pasa del templo a estar centrada en el templo, ahora pasa a estar centrada ¿en dónde? En las casas. En las casas. Eso quería decir que la religión ya no era algo de hacer en ciertas horas. No estaba basada en un programa o no estaba basada en un ritual, sino que ahora la vida del cristiano era religión total, todo el tiempo. Yo me pregunto si tal vez también no había un sentimiento de evangelismo, por decirlo así, porque al ir al templo había gente a las que ellos podían también hablarle de Jesús. Correcto. Por ahí también aprovechaban esas horas de oración que habían para, no sé, me parece. No, sin duda. Los discípulos, los apóstoles seguían el ejemplo de Jesús y Jesús siempre estaba donde había mucha gente. Exactamente. Y por eso hay gente que dice, ay, en mi iglesia no me permiten predicar y no me permiten hacer misión. Es que la iglesia no es el lugar para hacer misión, a pesar de que sí puedo hacer misión, como acá, pero donde hay gente es el lugar para hacer misión. La gente es lo que me posibilita estar en misión. Donde no hay gente, ahí no puedo hacer misión. Y por eso la religión monástica, esa de separarme y de irme, hay una corriente muy grande dentro de incluso de nuestra denominación muchas veces de que hay que ir al campo a vivir. Y entonces tenemos que cumplir la misión más grande que se hizo alguna vez y resulta que nos vamos a vivir en una cabaña en medio del campo, en medio de la montaña, aislado de todo el mundo. Perdimos la misión. Te ganaste el cielo, aparentemente, y perdiste la misión. Aparentemente puede ser que pierdas el cielo por perder la misión, porque a mi criterio, cuando perdemos la misión, perdemos todo. Ahora, con esto no estoy diciendo que el que se va a vivir en una cabaña, en la montaña y eso, pero esto no puede transformarse en un movimiento de aislamiento, porque si no entramos en la religión monasticista que le ha hecho tanto daño al cristianismo, si podríamos decir. Esa religión del claustro, donde yo solo me relaciono con Dios y no me relaciono con nadie más. Para no contaminarme. Para no contaminarme. Y justamente eso Jesús dijo que no era la religión verdadera, porque él dijo, si ustedes quieren darme un vaso de agua, dénselo a un niño. Si quieren visitarme, visiten al que está en la cárcel. Por eso, en este momento los apóstoles habían entendido esto y sacan la religión del templo, la llevan a las casas, pero también no dejan de ir al templo. Y van al templo a encontrarse con gente. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran, vamos al versículo 2, vamos a ir viendo cada versículo. Vamos del versículo 2
al 5, ¿qué dice? Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y seguía hasta el 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muy bien, acá este versículo, este último versículo, es uno de los primeros versículos que aprendí en la escuela sabática desde chiquito, ¿no? O sea, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Ahora, yo quiero destacar algunas cosas. ¿Qué era lo que estaba haciendo este cojo en la puerta del templo? Estaba pidiendo limosna. Estaba pidiendo limosna. Estaba mendigando. Y quiero destacar esto porque el libro de los Hechos, para mí, es un tratado de liderazgo espectacular. Y si nosotros, está bien, es un relato, son narrativas, pero si nosotros extraemos los principios de liderazgo que hay en el libro de Hechos, vamos a encontrar lo que significa ser un líder espiritual. Es interesante, este cojo estaba en la iglesia y estaba en la iglesia esperando limosna, algo. Ahora, ¿le dio Pedro y Juan limosna? ¿Le dieron Pedro y Juan limosna? O sea, ¿no? No. ¿Qué principio entonces establecemos acá? ¿Eran líderes del pueblo de Dios Pedro y Juan? Sí. Entonces, un líder, este principio, un líder no le da a la gente lo que la gente le pide. Sino lo que necesita. Sino lo que necesita. Y ese es el gran problema muchas veces de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana muchas veces decimos, vamos a hacer estadísticas, vamos a golpear la puerta en las casas para ver qué es lo que la gente pide. Y de acuerdo a eso hacemos un programa. Si nosotros, como líderes espirituales, no tenemos en claro lo que necesita la gente, estamos en un problema. Y mira qué cosa interesante que mencionas eso, que me hiciste pensar. Si el mendigo iba todos los días al templo a limosnar, ¿era por qué? Porque la iglesia le daba limosna. Correcto. Y eso es otro principio. Era lo que, o sea, lo que él estaba pidiendo, la iglesia se lo daba, pero no lo que necesitaba. Pero no lo hacían caminar. Exacto. Exacto. O sea, eso es el problema. El problema es cuando nosotros le damos a la gente lo que la gente pide, en realidad no estamos pensando en la gente. ¿En quién estamos pensando? En nosotros, en no quedar mal con la gente. O sea, la gente nos pide limosna, vamos a darle limosna para que sigan siempre allí. Que no se vaya de acá. Démosle la limosna. El famoso refrán no sé si lo han escuchado porque es más en inglés que en otra palabra. Dice esto: no le des pescado a un hombre, sino enséñale a pescar. Exacto. Porque, o sea, mientras tú le des pescado, está dependiendo de ti, él, y entonces tú también estás ahí, pero si tú le enseñas a pescar... Correcto. Nosotros muchas veces queremos hacer seguidores nuestros. Y lo que Dios quiere es que hagamos seguidores de Jesús, de Cristo. Y para eso tiene que haber una independencia. Tenemos que lograr la independencia. Si bien en un principio nosotros podemos ser instrumentos para llevar a alguien a Cristo y esa persona en ese principio dependió de nosotros, si nosotros no estamos dispuestos a cortar esa dependencia con nosotros para llevarlos a Cristo, vamos a ser líderes que son dirigentes, pero que no llegan a ser líderes. En los sistemas humanos, generalmente los sistemas humanos crean dependientes. Claro. Las iglesias crean dependientes, las iglesias institucionales crean dependientes. Y eso va en contra del espíritu del movimiento apostólico. Va en contra del espíritu que tenían los apóstoles. Y por eso Pedro y Juan... Sí. Pero o sea, aquí hay un montón de... O sea, es que podemos estar ahí hablando. Bueno, correcto. Pero cuando una persona... Porque dice que era cojo de nacimiento. Sí. Cuando una persona nacía con alguna malformación, ¿qué era por qué decían los judíos que les había pasado Porque eso? había sido castigado por Dios. Y entonces por eso no le ayudaban. Porque no merecía ayuda. La única ayuda que le daban era limosnas. Te dejamos en el templo, Sí. porque decía, todos los días lo llevaban al templo. ¿Quién lo lleva al templo? No sabemos, pero ya, la gran ayuda que te vamos a dar es ahí y bueno, arréglatelas como puedas. O sea, a la misericordia de la gente. pero la misma iglesia, los mismos dirigentes, o sea, tiraban a todas esas personas para el lado. O sea, y nuestra o sea, no había ni una responsabilidad ahí, o sea, no había nada. Y él iba por mucho tiempo, o sea, seguramente, o sea, todos lo conocían todos, pero aquí dice, cuando llegó Pedro y Juan, dice que, o sea, Pedro y Juan no se acercaron a él, porque dice, o sea, el cojo,
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, les rogaba que le diese limosna. Y ahí entonces ellos fueron hacia él. O sea, no dice aquí que ellos fueron directamente hacia el cojo, sino que pasando por ahí. Estaban pasando y que el cojo como que los llamó para que vinieran acá. O sea, eso es lo que se entiende ahí. ¿Por cuánto tiempo habrá estado él? Dice que, o sea, siempre estuvo ahí. Sí, o sea, exacto, si él estuvo siempre ellos ahí. lo debían conocer de antes. Claro. O sea, ellos sabían quién era, seguramente. Si ellos iban al templo varias veces y el cojo siempre estaba ahí. O sea, era una persona bien conocida, pero ahí está la diferencia. O sea, que el Espíritu les habló a ellos para que fueran ahí y ahí hicieran ese milagro. O sea, y el primer milagro que hay en nombre de Jesús de Nazaret, que hacen ellos. Pero, o sea, fue justo en ese momento, después de tanto tiempo, tantos años, ellos no fueron a donde él, o sea, ellos no fueron a hacer un milagro, ellos fueron al templo, dice la hora de la oración. Sí. Claro. Pero el cojo les insistió y él le habló y ahí ellos se dieron vuelta y ahí el Espíritu seguramente que no sale ahí, pero el Espíritu le habló y le dijo lo que tenían que hacer con él. Correcto. O sea, bueno, Pedro y Juan estaban en el Espíritu y al estar en el Espíritu siempre estaban, era el Espíritu que les hacía la Todo agenda. tiene propósito. Claro. Correcto. Y todo lo aprovechaban para la gloria de Dios. Porque él, o sea, seguramente Jesús también pasó por ahí, pero Jesús no lo sanó. Porque él estaba ahí, ¿viste? Entonces, en esos tiempos, o sea, pero todo a su tiempo también. O sea, también llegó a su tiempo, llegó la sanación para él, pero llegó también por un propósito Eso para él y para la iglesia. Es un buen punto, es un buen punto para Chosen. No, y que este podría haber sido uno de los que se habrá sentido mal porque Jesús no lo sanó. Exacto, o sea, que... No, y que, o sea, es interesante lo que dices porque tenía que pasar después de el Pentecostés, después de las lenguas, después de que ya se hubiera evidenciado tal vez, no sé, esto es por asunción, pero Jesús tal vez, o sea, porque ¿cuánto tiempo hace que Jesús murió de este incidente? Y unos 50 días. Imagínate. Entonces, no es que llevaba 50 días justo pidiendo, tenía que estar antes. Jesús todo el tiempo se pasaba en el templo, los apóstoles y los discípulos, pero este fue el día. Viste que tenía que suceder eso. Y que, ojo, y esto bueno. yo no lo pensaba, esta lección que están sacando realmente muy buena, porque puede ser que alguien, por ejemplo, diga, yo estoy viviendo algo y alguien está contando un testimonio, Dios hizo esto conmigo, y a mí no me hace nada. Bueno, ya va a llegar el tiempo. Exacto. Cada uno tiene su tiempo. Va a llegar. ¿No? Jesús pasó por el lado mío y no, ¿viste? Pero es que tal vez en ese momento no era el momento, claro, para nadie, ni para el cojo, ni para, o sea, no sé. Sí, son muchos los factores que Dios sabe que uno no ve. Ahora, este mendigo estaba buscando limosnas y estaba acostumbrado a recibir limosnas. Y por eso no esperaba otra cosa de Pedro y Juan. A mí me llama la atención cuando dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Es interesante porque Pedro y Juan ahora paran y prestan atención en él. No era que le iban a tirar una limosna, prestan atención en él. Y quizá la primera vez que este mendigo siente que alguien le presta atención a él. Porque fíjense que él dice, míranos, porque evidentemente él rogaba y eso, pero miraba para abajo, miraba para ver dónde tiraban la limosna. Y Pedro y Juan no estaban interesados en dar limosna, estaban interesados en la persona. No estaban interesados en que la persona o en quedar bien con la persona, estaban interesados en darle a la persona lo que la persona necesitaba. Entonces él dice, míranos. Entonces él nos miró atento, esperando recibir de ellos algo. Todavía espera limosna. O sea, No, ahí ya no dice limosna, ahí dice algo. Yo creo que ahora empieza a decir, me está pidiendo que lo mire. Nadie, cuando iba a tirar una limosna, le decía, mírame. Hay algo que Pedro está anunciando. Entonces esperan recibir de ellos algo. Los líderes de una iglesia, la gente espera recibir algo de los líderes. Y el líder tiene que saber qué va a dar. Si va a dar limosna, tenemos cojos siempre en la iglesia, que simplemente quieren limosnas y viven de limosnas, y por eso un verdadero líder no da limosnas, da la palabra de Dios. Exacto, o sea, ni siquiera algo que nosotros podemos dar, o sea, ni siquiera algo que es físico, no necesariamente dinero. Que está dentro de nuestras posibilidades. Claro, sino que es algo externo, totalmente correcto. Algo externo. Eso, o sea, eso es lo que
lo que como un líder debe dar, que permanece. Es palabra, es la palabra de Dios. ¿Qué es limosna? Limosna es una ayuda. Ok. Porque... Ojo, la definición. No, claro. Busquemos acá. No, yo pensando, ¿por qué pregunto limosna? Porque ya leímos en el libro de los Hechos que la iglesia de los Hechos es una iglesia que ayudaba. Sí, pero limosna... Era una iglesia que daba, por ejemplo, había un necesitado, necesitaba alguien de comida, le llamaban comida, necesitaba alguien dinero para la renta, le llamaban dinero. O sea, ¿eso es considerado limosna o no? Limosna es, creo yo, o sea, por lo que lo veo aquí, no es... Algo casual. Sí, claro, es algo, a ver qué... Tengo aquí lo que me queda. Si tengo, te doy. Claro, si no, no. O sea, es lo que recibe, lo que llegue, lo que... Okay. O sea... Por eso pregunto, porque la iglesia, esta iglesia era una iglesia muy dadivosa. Pero de nuevo, dadivosa en el sentido de que daba lo que la persona necesitaba. No tal vez lo que querían o lo que esperaban. Y por eso tal vez una diferencia entre limosna y lo que la iglesia daba. Perdona que te estamos sacando ahí. No, es que no, por eso hay que... Hay mucho, sí. Hay mucho y para eso estamos acá. Y por eso esta es una mesa de 3. Claro. Si no, no necesitáramos este diálogo. Entonces dice, él lo miró tanto y esperando recibir algo de ellos, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es impresionante. Hay 2 cosas que me llaman la atención. Primero, que Pedro... no dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, si es la voluntad de Dios, levántate y anda. Claro. Como nosotros hacemos muchas veces en nuestras oraciones. Él, con miedo. Pedro y Juan sabían que era la voluntad de Dios levantarlo. ¿Cómo sabían que era la voluntad de Dios? El Espíritu se lo mostró. Bueno, porque lo vieron de Jesús. O sea, y lo vieron, sí, pero... O sea, ahora, ¿por qué pudieron decirlo con tanta seguridad eso? ¿No le dijo Jesús que eso era parte de lo que iban a hacer? Ajá. ¿Vos te animarías? ¿A qué? Viene acá alguien en la iglesia y le decís levántate y anda. Sí. Sí, es que yo creo que la diferencia está en eso. Cuando ellos estaban llenos del Espíritu, y si el Espíritu te habla... Te da autoridad. Te da autoridad. O sea, no es yo, a ver si yo... No, es el Espíritu que yo estoy acá y te digo que le digas esto. Bueno, voy y lo digo. Y era siempre. No era, por ejemplo, cuando ven los apóstoles... No hubo nunca una ocasión que se le presentó a alguien y ellos dijeron no vas a ser sanado. Siempre, por lo menos en el registro bíblico, siempre que se presentaba, incluso con Pablo, se presentaba un enfermo, un endemoniado, fuera de él, eres sanado. O sea, no había lugar a una duda. Correcto. Es que va a ser así, ¿viste? Sí. Interesante. Habría que analizar eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús con los discípulos fue al monte de la transfiguración? Bajaron y los discípulos no podían sacar el demonio. Y Jesús vino y lo sacó. O sea, hay algo, y por eso Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y se las dio esa autoridad a los discípulos. Y nosotros no creemos muchas veces en esa autoridad. O a veces usamos esa autoridad para ensalzarnos a nosotros. Y ahí está el problema. Entonces, ¿será por eso que hoy no vemos muchos milagros de sanación en muchas iglesias cristianas? Yo creo que sí, o sea, por eso, yo creo que es por eso. Claro. Yo lo voy a dar, esto me da vergüenza un poco decirlo, pero me pasó, fui a dar una semana de oración en una iglesia, creo que les conté esto personalmente, pero fui a dar una semana de oración en una iglesia y estaba predicando con mucho poder, yo sentía realmente que Dios me estaba usando, y en eso me dijeron que había una chica endemoniada. Fui rápido, y como recién había terminado de predicar y eso, hice una oración tranquila con la chica, y la chica quedó tranquila. Se estaba ella un poco así revolcándose en el piso y eso, y la chica quedó tranquila en el acto, en esa oración que hice. Y la gente que estaba alrededor, wow, me tenemos puso a Pedro, claro, aquí el nuevo pastor Bullón, ¿viste? O sea, me vio así con una autoridad espiritual impresionante, y hasta yo me sentí sorprendido. Al otro día estaba predicando de vuelta, seguía el éxito, o sea, en éxito, porque cada noche era mejor, y de vuelta viene, o a las 2 noches, viene la chica nuevamente y me dicen, está nuevamente la chica y está teniendo un trance. Y ahora fui con toda la seguridad del mundo diciendo, ahora me la saco de taquito esta, y empecé y no me hizo o sea, no pasó absoluta. Y entonces yo me empecé a desesperar y en la ansiedad empecé a orar así, con fuerza, gritando. Autoridad. Y me dio vergüenza de mí mismo.
Porque me di cuenta que el orgullo me había tomado por el éxito que Dios me había dado. Y ahora no tenía ese poder que me hacía orar tranquilo por una persona y que lo había perdido. Lo había perdido. Es increíble cómo se da cuenta uno, ¿verdad? O sea, Dios no puede hacer más cosas con nosotros por el hecho de que nosotros nos atribuiríamos lo que Dios quiere darnos o hacer a través de nosotros, nos lo atribuiríamos a nosotros. Y saldríamos informándonos, sacándonos fotos, contando nuestros éxitos, en vez de darle la gloria a Dios. Ahora, ¿por qué nos sucede eso a nosotros? O sea, ¿cuál es la razón que nos pasa eso y a los discípulos no, a los apóstoles no? Porque habían sido bautizados, estaban en la plenitud del Espíritu. Ojo, después les pasó. A Pedro después vemos con los Gálatas que esa fortaleza que tenía ahora no la tenía. Y por eso Pablo aconseja, sean llenos del Espíritu Santo todos los días. No es una experiencia que hoy recibí el Espíritu, hoy estoy bien y ya para siempre. Hoy pude exorcizar a una persona y soy el pastor exorcista y ahora ya todo el mundo, todos los demonios se me van a... no, y es Dios, no somos nosotros somos instrumentos nomás. Entonces, y yo creo que eso Pedro y Juan lo tenían claro, estaban en el Espíritu, y entonces dicen, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y acá hay otro principio. ¿Por qué Pedro pudo hacer eso? O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Pedro le dijo, no, yo no tengo plata ni oro, pero tengo algo. El gran problema es que a veces, por ejemplo, decimos, no hay dinero para esto. ¿Y qué tenemos si no hay dinero? Quizás haya algo que sea más importante que el dinero. Eso me recuerda la historia de la viuda que le iban a vender los hijos. Ah, sí. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes? No tiene chavo, pero pues busca vasija. Y ahí, o sea, pero algo tenemos. Siempre tenemos algo. Con Dios lo que tenemos es usado. Exactamente. O sea, no podemos decir nada, yo no hago esto porque no tenemos, o por ejemplo, nos dieron poco dinero de evangelismo en la iglesia, entonces no vamos a hacer nada de evangelismo porque no nos dieron. No, lo que tenemos te damos. Exacto. Y la palabra la podemos tener siempre. Y Pedro tenía la palabra, estaba lleno de la palabra. Lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y anduvo. Entonces, esto es interesante. También no sé si ustedes escucharon que creo que Santo Tomás de Aquino, bueno, Santo Tomás le dicen santo, Tomás de Aquino estaba en el Vaticano con otro jerarca de la iglesia. Sí. ¿Escucharon esa anécdota? Y el jerarca de la iglesia le decía a Tomás de Aquino, cuando veían todo lo del Vaticano, le decía, mira todo lo que hemos adquirido como iglesia. Nosotros estamos en una situación que los discípulos no podrían decir, porque ellos decían, ellos no podían decir, tenemos plata de oro y nosotros la tenemos. Entonces Tomás de Aquino le dijo, qué interesante, nosotros tenemos plata y oro, pero no tenemos lo que tenían ellos, que era hacer caminar el poder para hacer caminar un paralítico. Y ¿saben qué? Cuando la iglesia se empieza a centrar en las estadísticas, en los diezmos, por ejemplo, una de las cosas que dicen, ¿cuál es la iglesia más poderosa del mundo? ¿Quién dice quién? O sea, se dice en los pasillos, sí, en los comentarios, y le dicen la iglesia de Loma Linda. Ahora es la iglesia de Collegel, ¿no? Pero la iglesia ¿y por qué? La iglesia adventista más. Ajá. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque da más diezmo. Porque es la que da más diezmo. Ahora dicen, no, la más poderosa es la de Collegel, es la de más diezmo. Y medimos nosotros el poder por el dinero. Qué triste. Claro, ahora, ¿será que esas iglesia de Forest City es una iglesia grande? Por eso es una iglesia que da bastantes diezmos. Ahora, ¿será por eso que somos poderosas? ¿Será que tenemos todos los diezmos y no podemos hacer caminar un paralítico? Y nos jactamos. Cuando nos tenemos que jactar de cosas materiales, evidentemente hemos perdido el poder que nos hace sacudir al mundo. Sí. Porque estos eran 70 personas que recibieron el Espíritu Santo y sacudieron al mundo. De esas 70 personas, sacudieron de tal manera que nos llega a nosotros hoy. Sí, muchas veces también hemos mencionado que a veces también nos olvidamos del Dios que nos da las bendiciones. Muchas veces Dios nos bendice, tal vez, no sé, el ejemplo de la iglesia de Tomás de Aquino, ¿no? Muchas bendiciones económicas, muchas bendiciones financieras, muchas bendiciones materiales se vuelven el obstáculo para poder tener lo que más es importante, que es a Cristo. Claro, y esas bendiciones, ¿quién las da? Dios. Cristo. Claro. Pero entonces nosotros, en vez de reinvertir nuevamente en misión, esas bendiciones materiales que Cristo da,
las empezamos a invertir en nosotros mismos. Y al invertirla en nosotros mismos, al invertirla en infraestructura, en vez de invertirla en personas, no, ojo, hay que también, si vos querés una misión más grande, tenés que crear infraestructura. Claro. Pero a veces creamos un montón de cosas que no son necesarias simplemente para mantener un aparato que está funcionando desde hace mucho tiempo. Y por eso yo pienso que, por ejemplo, en esta misma historia, si lo aplicamos a nuestra vida, es como, por ejemplo, si este hombre llegó con necesidad, la iglesia no le estaba supliendo esa necesidad, pero la iglesia tenía dinero. Entonces, si en la iglesia, o sea, esta es mi opinión, ¿no? Una iglesia que tiene mucho dinero, más vale que ningún miembro tenga necesidad, porque entonces están perdiendo la misión. Es más importante, o sea, que el dinero sea distribuido como hacía esta iglesia, que el dinero sea distribuido donde hay necesidad y no que estemos invirtiéndolo solamente en nosotros. Sí. Ahora, yo creo, acá también hay una cosa, porque entonces cualquier persona dice, a ver, ¿dónde está la iglesia que hay mucho dinero para meterme ahí para que, como decíamos la vez pasada, para vivir de la iglesia? Y la cuestión no es invertir en personas para que dejen de trabajar, sino que la cuestión es cómo nosotros cumplir la misión. Y la misión significa sanar un cojo, claro. Significa que alguien quizás no se muera de hambre, pero no significa estar manteniendo personas tampoco y Correcto. Hacer que no haya ningún pobre Correcto. En la iglesia. No sé si me explico, ¿no? Sí. Sino que tenemos que invertir en la misión para que esto se acabe. Para que esto realmente pueda llegar a ser beneficioso para todos los demás. Porque la mayor bendición de un cojo que camina o de alguien que está pidiendo limosna, era como vos recién decías, si alguien te pide pescado, enséñale a pescar y va a ser mucho mejor. Es el concepto del evangelio que me hace que sea una persona productiva. El evangelio nunca me va a llevar a ser una persona dependiente de otras personas. Me va a llevar a buscar, me va a llevar a lastimosamente a veces hemos creado o nos hemos transformado en limosneros que están esperando limosnas de la iglesia. Y que la iglesia nos solucione los problemas. No es así. No, y Dios también, o sea, es parte de la libertad que trae el evangelio. Esa libertad en ese sentido, aparte de que también Dios también nos dice que Él quiere que seamos la cabeza y no la cola. O sea, es como le decía al pueblo de Israel, ustedes van a prestar a mucha gente, pero ustedes nunca van a tener necesidad de coger prestado, pero sí van a poder ser de bendición para otros. Y yo creo que esa es una mentalidad que cuando entendemos el evangelio nos cambia. ¿Viste? Y nos damos cuenta de que yo no tengo que ser dependiente de una persona emocionalmente, no tengo que ser dependiente financieramente de nadie. En Cristo yo tengo independencia, en Cristo yo soy libre. Ahora, una de las cosas que quiero destacar es el error que cometemos en depender de las estadísticas para determinar el éxito. Y si era algo que está en toda la Biblia, eso, ¿se acuerdan cuando Dios le pide a los reyes de Israel, les dice, nunca... ¿Qué no tenían que hacer los reyes de Israel? Un censo. ¿Y por qué no? Porque decía, el día que ustedes hagan un censo van a empezar a confiar en los caballos. Y nosotros, ¿cómo nos gusta hacer censos en la iglesia? Nos encanta dar las cifras, nos encanta dar como si eso fuera el éxito. Y ese no es el éxito, esos son los resultados de las bendiciones que recibimos por Dios por haber hecho lo que teníamos que hacer. Pero a veces cuando nosotros empezamos a enfocar en los resultados y no en la causa, terminamos haciendo de los resultados un fin en sí mismo y al final terminan debilitando la iglesia que Dios quiere que sea poderosa. Porque los resultados no son la causa del poder, son simplemente resultados. Muchas veces también hacemos eso con bautismos. Nos encanta decir, bautizamos 50 este fin de semana. Y el éxito de un predicador se mide en bautismo. Eso es una corrupción de lo que es el poder del evangelio. O sea, hay gente que le encanta, y perdonen, o sea, ojalá que no seas, y si eres, bueno, cambia de actitud. O sea, y si yo soy también. O sea, pero que les encanta sacar el pergamino de cuántos bautizaron. O sea, o fotos todo el tiempo de como si fueran empresarios que producen cosas. El bautismo realmente no lo podemos manosear de la manera que lo manoseamos cuando tenemos esa actitud. Porque lo importante no es el bautismo, es la persona que se bautiza. Y no es, cuando yo necesito sacar un pergamino de cuántos bauticé, es para promocionarme a mí mismo.
O sea, no tengo, o sea, díganlo como quieran, pero no tengo, podríamos decir, para la gloria de Dios, bauticé tantos y saco el pergamino con todos los que bautizó y doy el informe y todo eso, pero simplemente estamos pensando en nosotros, en sobresalir nosotros, y eso es contrario al Espíritu. Sí. Nos guste o no nos guste, acá no estamos denunciando personas, estamos denunciando malos principios. Y también estamos nosotros todo denunciados. Sí. Una de las cosas que a mí más me impacta también es cómo nosotros como cristianos medimos el éxito evangelístico. Por ejemplo, si yo le di a alguien estos estudios bíblicos, cubrí todo lo de vivir con Dios, pero la persona decidió no bautizarse, fue un fracaso. No. La semilla fue plantada. El éxito fue que trabajaste, o sea, que sembraste la semilla, punto. De Dios después el tiempo. Y que no lo hiciste para que esa persona se bautizara. No era tu fin. No es el fin. Tú simplemente querías compartir lo que tú ya sabes, lo que ha cambiado tu vida, y bueno, si la otra persona no aceptó. O sea, y por eso es que, viste, estamos tan confundidos, como decíamos ahorita en otra grabación. Hemos llegado a la conclusión de que el éxito evangelístico es: yo doy estudio bíblico y la persona no solamente se bautiza, sino que se une a mi iglesia. Y estamos tan equivocados. Un éxito evangelístico es yo ayudar a mi vecino a cortar la grama. Lo ayudé, le mostré ayuda, le mostré el amor de Cristo. Ya, eso es éxito. Digamos que esa persona era un ateo, no cree nada de Dios, cree que los cristianos son todos unos buscones y todo lo demás, y sabe que yo soy un cristiano. Y con una acción de amor, lo moví tal vez de un 99% que decía que Dios no existe, tal vez ahora piensa un 97%. Eso es progreso. Claro, eso es éxito. Y el éxito, aparte, suponete que el ateo, después de que vos lo ayudes, se hace más ateo todavía. Pero el éxito estuvo en que vos ayudaste a un ateo. Ahí está. O sea, y que no te importó. Exacto. Que simplemente lo ayudaste porque lo ayudaste. Exactamente. Con nuestra actitud de cómo somos nosotros, es la mejor forma de predicar. Yo me acuerdo cuando era chico y aprendí esa lección. Ahora me acordé en algo que pasó con el vecino. Yo debe haber tenido, no sé, unos 12 años, una cosa así, 13 años. Y estaba jugando con una pelota. Entonces hacía ruido yo con la pelota ahí en el garage de mi casa. Entonces me acuerdo que la vecina seguramente estaba haciendo tratar de dormir al nieto, porque ya era una persona de edad y tenía al nieto en la casa. Entonces me dijo si yo podía dejar de jugar, pues entonces, y yo me molesté. Entonces yo le dije: esta es mi casa, yo juego como quiero y a la hora que yo quiero y hago el ruido que quiero. Le dije yo. Claro. Yo fui así, porque me molesté, así que ¿qué se viene a meter esta? Con la actitud así: no tengo oro ni plata. Exacto, tal cual. Y ella se fue, no me dijo nada. Y al ratito se me cayó la pelota al lado de la casa de ella. Ahí fue. Y ahí entonces todo mi orgullo. Así, se me cayó la pelota. Le dijo, ella me dijo, esta es mi casa, así que la pelota cayó acá, ahora es mía. Y se fue y se entró y me dejó sin pelota. Y ahí aprendí tremenda lección. ¿Cuál es la lección? ¿Querés tratar bien para quedarte sin pelota o aprendiste que no tenés que tratar mal a la gente? Exacto. Hay un montón de lecciones ahí, pero sí, lo que aprendí, la forma que uno trata a la gente. Claro. Ellos sabían que yo era cristiano y toda la cosa, ¿viste? Pero el peor ejemplo que pude dar fue ese, y eso es lo que hacemos con la gente. El ejemplo, a veces nosotros les hablamos y que vamos a una iglesia, que creemos en esto, pero con el ejemplo mostramos todo lo contrario. Una de las cosas que estoy viendo mucho ahora es que se hace mucho marketing en el mundo cristiano eclesiástico. Y me parece que nos estamos yendo un poquito del... Y ojalá, también lo digo con Forest City, nosotros también. Claro, porque a veces, en vez de hablar de Cristo, hablamos de Forest City, o hablamos... La otra vez veía un reel que, por ejemplo, hablaban de una denominación y decían, y hacemos esto, y hacemos aquello, y hacemos lo otro. Y claro, vos ves eso y decís, estos son perfectos. Pero en ningún momento se puso en el centro a Cristo. Se puso de centro a la iglesia. Y todos los resultados que ocurren en esa iglesia, y eso termina siendo proselitismo y marketing religioso. Cuando hay una sola cosa que tenemos que hablar es de Cristo y Cristo crucificado. Y eso era el poder que tenían los apóstoles, hablar de Cristo. Y eso nucleaba a todos. Fariseos, saduceos, gente del campo, ateos, paganos. Todos querían ser parte de eso.
porque no era proselitismo. No era hablar de un movimiento, era hablar de una persona. Era hablar de Cristo. Y fíjate que el mismo Jesús, cuando Jesús hacía sanaciones y demás, no le decía a la gente a todos, sígueme a mí, sigue mi doctrina, sigue. Jesús hacía el bien porque era el bien. No con una agenda, como tú decías, no para tener algo a cambio. Él lo hacía porque era lo correcto, y igual nosotros. Ahora, vos fíjate también una cosa que me llama la atención. A nosotros esto ya nos parece como una fórmula, ¿no? Una fórmula, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y andad. O sea, esto es algo nuevo. O sea, cuando Pedro y Juan dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ellos con esto están diciendo, mira, vamos a hacer algo, pero lo hacemos por Él, porque Él es el poder. Ellos se centraban en algo que era tan importante. En ese momento esa formulita en el nombre de Jesucristo no existía. Ahora ellos lo dicen. Es como decir, mira, alguien me manda a hacer un favor y yo digo, en el nombre de Denar, vengo en el nombre de Denar. Y es para mostrar que es Denar el que está haciendo el favor, no soy yo. Yo vengo, por ejemplo, Denar me dice, dale plata a Alex, que está ahí atrás, aburrido. Entonces le digo, dale plata a Alex, porque él está pasando por necesidad. Entonces yo digo, Alex, en el nombre de Denar te traigo esta plata. ¿Quién es el bondadoso? Denar. Es Denar, no soy yo. Igualmente Pedro y Juan la tenían clarísima, o sea, es en el nombre de Jesucristo que hacemos esto. Y entonces la gloria era para Jesús. Y entonces dice que lo toman de la mano derecha, y vamos ya a ir cerrando. Sí. Tomó de la mano derecha, lo levantó, al instante se le afirmaron los pies, los tobillos, saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué irreverente, ¿eh? En el templo. Saltando en el templo. Qué irreverente. Los criterios que tenemos para evaluar reverencia, ¿no? Totalmente. ¿Por qué estaba saltando? No, de alegría. O sea, está con... Claro, pero era porque Pedro dijo, ahora estás contento, salta. Dígame. No. Dígame. Sí, dígame todo porque que te feliz, salte. Sí. No, porque nunca lo había podido hacer en su vida eso. O sea, era la primera vez que lo hacía y quería hacerlo, o sea... Y era una expresión espontánea. Claro, no era una expresión ni guiada, pero sin duda... Alguien podría haber dicho, qué exagerado, como muchas veces nosotros vemos, hay ciertas personas que van, yo me acuerdo, cuando llegué acá a Estados Unidos y fui por primera vez a un servicio religioso de acá, comparado con los servicios religiosos que yo tenía en Argentina, que eran una heladera, o sea, nadie decía nada. Claro, entonces... o sea, la gente tiraba así humo, el frío que había. Entonces, llegué acá y ver que la gente incluso hablaba en el medio del sermón. ¿Ya no se habla? No, te voy a decir esto, mi papá, que en paz descanse, que lo quiero mucho y lo quise mucho, pero me acuerdo cuando él vino por primera vez a mi iglesia, en Battle Creek, y que nosotros había un cantito que cantábamos y nos saludábamos todos. Mi papá decía, qué irreverencia cuando llegábamos al... Dice, Joel, tendrías que sacar eso de saludarse porque eso genera irreverencia. ¿No? Los conceptos de reverencia que tenemos y nos han metido en la cabeza lastimosamente que la expresión es irreverencia. Y es por eso que muchas veces cuando van a una iglesia que levantan las manos, la gente dice, y es más, se lo achaca a otras denominaciones que son más expresivas y que quizás son reverentes, realmente reverentes, y nosotros entonces criticamos eso. Yo creo que alguien sería totalmente desubicado en criticar a un cojo de toda la vida que está saltando dentro del templo agradecido a Dios, decir, qué exagerado, que salte en la casa, pero no acá en el templo. Bueno, los fariseos hicieron una peor. Cuando Jesús sanó al tipo ciego en sábado con la camilla y entró el tipo en el templo. No, eso es Betesda. ¿Ese fue Betesda? De Betesda, que era el paralítico que estuvo con la camilla, que le dijo... no. Está juntando dos milagros. Exacto. Está haciendo No, es que estuvo viendo Chosen otro día. No, es que había el milagro de que, o sea, Dios hizo un milagro y la persona entró en el templo y en vez de ver el milagro, ¿qué tú haces con esa camilla? Estás viendo el sábado. O sea, llegamos al punto que ignoramos un milagro tan y tan brutal por la forma. Por una regla. Sí. O sea, eso nos lleva a la religión. Sí, correcto. Muy bien, entonces vamos terminando. En el versículo 9 dice, todo el pueblo lo voy a andar y alabar a Dios. O sea, acá hay otro milagro que ahí dice que todos lo habían visto
estar cojo, o sea, esto no podía ser algo inventado. Y ahora ven que este que estaba cojo está saltando. Era irrefutable. Irrefutable. Y entonces termina diciendo, y me gustaría ver cómo dice la versión de Angelo, en el versículo 10. Dice, cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Bueno, acá me dice en esta versión, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y acá para mí vemos dos actitudes. No sé bien cómo está en el original, pero unas personas se asombran y otras personas se espantan. Siempre lo que pasa cuando se manifiesta el Espíritu Santo, se divide la iglesia. Unas personas se asombran. ¿Quiénes se asombran? Los que están abiertos a ser sorprendidos por el Espíritu Santo y a mostrar que el Espíritu Santo a veces hace cosas que son diferentes a las que estamos acostumbrados a ver. Y después están las personas que se espantan, que prefieren ver a una persona coja antes que ver algo nuevo y una persona feliz caminando por el poder del Espíritu Santo. O sea, era lo que recién decíamos. Acá, es más, este milagro va a empezar la persecución con este milagro. Porque la iglesia institucional prefería ver un cojo pidiendo limosna antes que recibir ese cojo el poder de caminar por dos humildes pescadores. Porque no lo recibió a través de ellos. Porque Pedro y Juan no eran pastores ordenados. No. Y además que en el nombre de Jesús. Aparte. Claro, que ellos habían crucificado, o sea, y todo lo que implicaba. O sea, que el milagro no siquiera fue en el nombre de Yahvé o de Jehová, sino que fue en el nombre de Jesús. Si ellos hubieran dicho, te sanamos y camina, tal vez los judíos no hubieran tenido problemas. O en el nombre de Dios. Sí, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Pero como dijo el nombre de Jesús. En el Jesús de Nazaret. O sea, fue muy específico. ¿Qué quiere decir? Que si era en el nombre de Jesús, ese Jesús había venido a mostrar quién es Dios. Y ellos, como no querían pensar que Dios era como Jesús, entonces no podían aceptar eso. Que de paso, más adelante en la historia, precisamente lo que le dicen. Ustedes los van a dejar ir, pero no predican en el nombre de Jesús. Así claramente le dicen. Sí. Es interesante porque Jesús siempre ha sido el problema de la iglesia. O sea, Jesús es la piedra de tropiezo para la iglesia cristiana o la piedra de salvación. O sea, no hay, y esto entendámoslo bien, no hay denominación verdadera. No hay denominación verdadera. Hay un movimiento verdadero liderado por Cristo. Hay llamados especiales que cada denominación encarga, que vienen de Dios esos llamados, sin duda no lo negamos, pero dentro de las denominaciones hay personas que se asombran ante lo que el Espíritu hace y están abiertas a lo que el Espíritu hace, y hay personas que se espantan. En el caso de Hechos, lastimosamente los que se espantan son los dirigentes religiosos, no las personas del pueblo. Porque, y eso lo vamos a ver después en el libro de Hechos, porque Jesús y los apóstoles venían, o sea, no era que decían hay que cambiar las cosas, sino lo que predicaban exigía un cambio. Claro. Y los dirigentes religiosos no estaban dispuestos a tener ese cambio. ¿Por qué? Porque habían aprendido a depender de un sistema religioso, habían aprendido a vivir del sistema, habían aprendido a hacerse ricos a través del sistema, aparte. Y alguien puede decir, entonces ¿están mal los sistemas religiosos? No. ¿Qué es lo que está mal? Es la actitud de aquellos que estamos en el sistema. Y por eso Dios no nos está pidiendo que primero cambiemos cosas externas, quiere que dejemos que el Espíritu entre para que desde el lugar donde estamos, cada uno haga o no el cambio que Dios lo ha llamado a hacer. Buenísimo. Muy bien. Estamos llegando así al final y vamos a continuar entonces con el próximo diálogo abierto, con el segundo discurso de Pedro. Pedro se transforma en un gran predicador ahora, en el evangelista de la iglesia, y vamos a ver entonces todo lo que esto conlleva en los próximos capítulos. Muy bien.
los invitamos entonces, llegamos al final. ¿Hay algún anuncio que ustedes quieran dar? De lo del discipulado. Discipulado orgánico. Del 30 de julio al 5 de agosto. Estamos ya, hoy tenemos una reunión para terminar de retocar las últimas cosas que faltan para organizar. Ya hay mucha gente que está inscripta. Hay gente también que está preocupada por la ley que ha salido acá en Florida. Quiero decirles que acá vamos a estar todo el día en la iglesia, prácticamente no va a haber ningún tipo de exposición, así que creemos que pueden estar protegidos acá, aparte seguros. Que si viene con su visa ya todo normal, no debe haber problema. Hay personas que quizás todavía no tuvieron la fortuna de digamos, tener visa o algo por el estilo. Okay. Entonces, a esas personas especialmente están tan inseguros en su casa como acá, pero simplemente oramos porque creemos que Dios, si te da la oportunidad de venir, va a hacer grandes cosas acá con ustedes y con nosotros. O sea, vamos a pasar unos días que realmente vamos a crecer en el Señor y esperamos que marquen un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Muy bien, terminamos con una oración. ¿Quién quiere orar? Ángel. Ok, oramos. Querido Señor, gracias por podernos permitir estudiar y repasar esta historia en el libro de los Hechos. Simplemente, Señor, te pedimos que nos ayudes a nunca olvidarnos de que tenerte a ti es lo más importante que tener oro, plata o cualquier otra cosa. Y que nos ayudes a siempre estar sorprendidos por las cosas que tú haces y no espantados, Señor. Y que podamos siempre glorificar tu nombre y unirnos a ti cuando vemos que tú obras en nuestra denominación, en otras denominaciones, en otros pueblos, en otras religiones, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Y cuando lo vemos demostrado en otros lugares, Señor, ahí estás tú también. Así que gracias y por todas las otras lecciones que aprendimos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos conectados. El viernes entonces tenemos El Secreto de la Vida. El sábado, como siempre, tenemos nuestro servicio. Y les recordamos a todos aquellos que quieren venir a experimentar un concierto de alabanza y de adoración el sábado de tarde. Lily Goodman va a estar. Tenemos prácticamente la iglesia llena. Todavía quedan algunos asientos. Así que si no se inscribió, creo que va a ser, o si no se registró, ¿cómo se pueden registrar en eso? Puede comprar su ticket en pietix.com. Pie como pie, tix, Tix.com. Pietix.com. Y acá también pueden venir presencialmente esa noche. Muy bien, esa noche pueden comprar, va a haber boletería también y puede comprar su ticket ahí. Esperamos tener casa llena y esperamos realmente tener una noche inolvidable. Dios los bendiga y seguimos en este peregrinaje juntos.